Buenas tardes a todos. Gracias a la sociedad, al doctor Cambiaso, al doctor Redondo, por primera vez ponerme a mí a moderar y no tener que dar una charla de vacuna en este año. Y para mí es un honor y felicitarlo tanto al sector salud como al sector turismo, pues son los dos sectores que están casi el 100% vacunados. O sea que eso merece para mí un aplauso. La experiencia del paciente. Con nosotros está la doctora Ten, compañera mía de muchos años en Sedimat y ahora directora de Hugo Mendoza, que me dicen que está precioso, que yo no lo conozco, pero ojalá podamos tener unas diapositivas. Un nuevo amigo, el arquitecto ingeniero Herli Valenzuela, quien nos va a dar otra perspectiva de lo que es la experiencia, y un tío, una leyenda en este país, que no necesita introducción, que es el doctor José Joaquín Puello. Pero como decía mi padre, voy a comenzar con la dama primero, ¿verdad? Y como dice todo. Entonces, doctora Ten, viendo el cambio que usted hizo de un sistema público-privado a un hospital público, ¿cómo ha visto que el sector público y en su caso específico, el hospital Hugo Mendoza, que lleva ese nombre tan lujoso, y en su dirección, ¿cómo es la experiencia de esos pacientitos? Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias a la Asociación Dominicana de Turismo en Salud por la invitación que nos han hecho y un honor compartir con tan distinguidos invitados aquí. Bueno, lo primero es que nosotros, con el perdón del doctor, dirigimos el hospital modelo de la República Dominicana, el mejor hospital del país. Es un hospital pediátrico que lleva el honor de tener el nombre del doctor Hugo Mendoza, que es el padre de la pediatría de la República Dominicana y el más grande investigador que ha tenido el país en cuestión de salud. Este es un hospital que tenemos el privilegio de dirigir, que ha ganado el Premio Iberoamericano a la Calidad y ha ganado todos los premios de calidad del Ministerio de Administración Pública en la República Dominicana. En cuanto a la experiencia del paciente, lo primero que tenemos que definir qué es la experiencia del paciente, porque siempre ha habido una confusión entre experiencia y satisfacción. Experiencia es cómo nosotros hacemos sentir al paciente. Experiencia es el conjunto de interacciones que tiene el paciente al momento de solicitar un servicio de salud, desde el momento que hace la cita, por ejemplo, ya sea por un call center, por una aplicación, hasta el momento que el paciente se da de alta. Todos esos puntos de contacto que tiene el paciente con la organización, que le va a generar una percepción de ese servicio de salud y que va a hacer que el paciente decida o no si quiere continuar con ese servicio, es la experiencia. Diferente a la satisfacción, que es básicamente cuando queremos complacer al paciente, cuando damos más bien no lo que necesita, sino lo que el paciente quiere. Y eso es un poco peligroso porque cuando damos lo que el paciente necesita, fíjense que estamos viviendo en un tiempo de un paciente muy empoderado, muy informado, que va al médico con muchos conocimientos y que el paciente es que pide lo que quiere. Y cuando nosotros tratamos de complacer y tratamos de aumentar la satisfacción en ese sentido, aumentamos más laboratorios, podemos indicar tratamientos innecesarios y aumentamos los costos de los servicios de salud. Por eso, un hospital como el Hugo Mendoza, que se ha enfocado desde sus inicios en tener una cultura de gestión de calidad, se enfoca mucho en lo que es la experiencia del paciente que nos va a visitar. Tenemos la ventaja que es un hospital pediátrico, eso nos hace que tengamos una experiencia más divertida. Ofrecemos payasos de hospital, ofrecemos personajes que le explican a los niños sus deberes y sus derechos, que le explican su enfermedad, un riñón que le explica cómo cuidar los riñones, una bacteria que le explica a los niños cómo evitar infectarse.
personajes como el doctor H que le dicen que tienen que ser fuertes con su enfermedad, y eso hace que los padres se sientan confiados, que se sientan cómodos, a pesar de que tenemos los mejores pediatras del país, que también le da seguridad. Nosotros nos enfocamos en mejorar lo que es, mediante la experiencia del paciente, la calidad de vida de los pacientes que recibimos, mediante un seguimiento y mediante una alfabetización de la salud, enseñándole cómo deben manejar su enfermedad, y eso es algo muy importante. No sé si con esto contesto tu pregunta, porque sea público no significa que tiene que ser malo. Ese era el punto que yo quería que terminara. Pues excelente, ahí resaltaste que la experiencia del paciente no es cuando ve el médico, sino cuando parte de la facilidad o el personal tiene el primer contacto, pues comienza la experiencia que debe ser continua. Excelente, excelente. Me gustó la palabra de alfabetización médica. Para eso paso con el doctor José Joaquín Puello, que tenía una pregunta muy jocosa sobre la experiencia del paciente. Yo que conozco que de los años 60, usted viene viendo lo que es la medicina dominicana y las clínicas y hospitales, tanto públicos y privados en el país. Los equipos médicos eran muy fuertes, y cuando hablo de equipos médicos, era equipos médicos en entrenamiento, en recursos humanos. Y luego vi que venía de la vanguardia el cambio estructural de los hospitales. En vez de yo hacer una pregunta a usted, yo lo que quiero es que usted nos explique, nos dé un historial de lo que ha sido la experiencia del paciente tan personalizada en esos tiempos, a lo que usted está viendo hoy, que ha pasado por tantos años de práctica privada, tantos hospitales privados, igual tantos hospitales públicos y públicos, no quiero decir renovados, sino a la vanguardia ahora. Bueno, muy buenos días a todos. Lo primero que debo decir es que, independientemente de lo que yo vaya a decir aquí, yo soy médico, ni soy político, no tengo empresa, no tengo ningún conflicto de interés, y lo que yo voy a decir aquí es lo que yo he pensado durante, lo puedo decir, ¿no? Sí. Los últimos 60 años. Yo acabo de cumplir 60 años de graduado. Y le doy gracias a Dios, José, le doy gracias a Dios por haberme permitido hacer la transición de cuando yo regreso a la República Dominicana después de muchos años en Europa, y regreso a la República Dominicana lleno de sueños, pero con pocas herramientas. Así era en la década del 60 al 70. Muchos nos fuimos tempranamente en la década del 60, pasamos 10 años fuera, regresamos, pero cuando regresamos no había herramientas con que trabajar. Y esa ha sido la historia de los médicos dominicanos durante todos estos años. Ahora bien, lo que no hay ninguna duda, José, ninguna duda, es que el nivel profesional y académico, y quiero que eso lo anoten con muchísimo cuidado, el nivel profesional y académico del médico dominicano, si ustedes me preguntaran en qué calificación yo le doy, yo les diría, sin lugar a duda, que un 300%. ¿Por qué? Porque en todos los hospitales donde nosotros estamos ahora y en las clínicas hay médicos de altísima calidad, repito, de altísima calidad. Entonces, ha sido relativamente fácil el médico que trabaja en una clínica privada ir a un hospital público a trabajar en ese hospital público. Pero mucho cuidado, mucho cuidado. Aquí hay un tema que el anterior expositor lo dijo muy claramente al final de los desafíos. El desafío de la medicina dominicana, de los que trabajamos tanto en la práctica pública como en la práctica privada, y ahora vis a vis con lo que se llama el turismo de salud, nosotros tenemos que hacer hincapié, repito, hincapié en la mejoría del currículum de los estudiantes de medicina. Señores, la medicina ha cambiado.
totalmente. Yo les puedo dar 1000 ejemplos y uno basta solamente. Cuando hace 10 años nosotros tomamos en una cirugía de alta tecnología, de alta complejidad, en la fosa posterior del cerebro, en un niño de 3 o 4 años, y tomábamos 12 horas para operarlo. Ahora tomamos 2 horas, porque ahora tenemos el GPS para operar, ahora tenemos instrumentos que no tocan al cerebro, solamente al tumor. Lo podemos localizar milimétricamente y además lo podemos hacer despierto. Entonces la medicina ha dado un cambio extraordinario, la medicina dominicana. Pero es necesario ese pilar, José, ese pilar académico. Nosotros tenemos que insistir, y quizás voy a levantar un poco de crítica con lo que voy a decir, pero es lo que yo pienso. El médico dominicano que se gradúe tiene que recertificarse. Les digo con toda sinceridad y humildad, no hay otra forma de que el paciente que va a venir, ya sea en turismo de salud o un hospital privado, tiene que ver en la pared que está detrás de nosotros, tiene que ver que ese médico está recertificado. Y agrego también lo que decía el anterior expositor. Señores, llegó la inteligencia artificial, ya llegó, y llegó a la medicina. Y los protocolos pueden ser implementados con la inteligencia artificial. Si a usted le llega, y ahora digo una experiencia médica, el caso que es difícil para un médico dominicano diagnosticarlo, créanme, es exactamente de difícil en el Mass General, en Queen Square en Londres o en la Salpêtrière en París. Exactamente igual. Pero la inteligencia artificial ahora sí nos ayuda. Y un paciente difícil que uno sigue el protocolo con la inteligencia artificial, uno llega más rápidamente al diagnóstico. Entonces, ese es un pilar fundamental. Y termino esta primera parte con el otro pilar de la medicina dominicana. ¿Cuál es ese? La herramienta que necesitamos para diagnosticar rápidamente. Tenemos que abrirnos, las escuelas de medicina tienen que entender de una vez por siempre que ya la genética, el conocimiento de la genoma forma parte esencial del entrenamiento médico. Esa anatomía que los que estamos aquí estudiando hace ya muchos años, ya casi no nos sirve de nada, no nos sirve prácticamente de nada. La medicina actual va por otro camino, la genética. Ahora nosotros tenemos que entender que podemos cambiar. Óigame, José, y tú lo sabes, en diciembre del año 19, salió una noticia que sorprendió al mundo. Por primera vez, genéticamente, se curó la hemofilia A y la hemofilia B, genéticamente. Entonces, quiere decir que por ahí es que va la medicina. Pero no hay ninguna duda tampoco de que las proteínas, y tú lo sabes, y la doctora, la proteómica tiene que también que ser parte esencial del conocimiento del estudiante de medicina. O sea, tiene que saberlo desde los primeros años. Entonces, ese es el otro pilar. El turismo de salud, yo creo, y no lo digo porque Cambiaso me invitó, gracias, doctor Cambiaso, por invitarme, y José. No lo digo para hacerlo sentir bien a ustedes. La medicina del turismo de salud es un trigger. Es algo que va a influenciar para que los médicos dominicanos nos pongamos a tono con la medicina moderna. Academia, buena preparación y las herramientas. Esos son los dos pilares y realmente no hay otros. Muchas gracias, doctor. Me encantó el relato de la academia y las herramientas y la plataforma que nos puede venir, turismo de salud, y dejar de pensar de hacer salud en área turística, o sea, turismo de salud global. Entonces, en ese tenor, me encantó todo lo que pudo decir. Quiero volver al tema
de la experiencia del paciente. Y quisiera hacerlo de un punto de vista no médico. Recuerdo que cuando yo hice mis años en cuidados intensivos, era tan importante que el paciente tuviese la cabeza elevada a 30 grados y semisedado, como ya se saben, no vamos a entrar en escalas aquí, para no entrar muy técnico, como tener las ventanas abiertas y los colores cálidos. Entonces, para mí es un honor tener al arquitecto ingeniero Valenzuela y preguntarle qué primero lo motivó a entrar en ese mundo, y todos nosotros sabíamos que la experiencia del paciente inicia con lo que ve y cómo se siente las 24 horas, no simplemente a las 10 de la mañana o a las 3 de la mañana si está ingresado. Bueno, dos preguntas muy importantes, ¿no, verdad? Primero, agradecer la oportunidad de estar aquí en esta plataforma para hablar algo de que me apasiona bastante. Así que la primera pregunta de qué me motivó, en realidad surge de una experiencia, valga la redundancia, que hoy estamos hablando de las experiencias del paciente. Yo tengo mi primer hijo. Cuando nació, a los 7 meses, el niño fue diagnosticado con diabetes. Nunca he entendido por qué, todavía no hay una respuesta que me dice qué pasó ahí, pero pasó. Y en ese momento, tuve la experiencia de ingresarlo por casi 30 días en un UCI de un hospital, el que me pudo recibir. Y para serle muy, muy honesto, la experiencia que viví como padre, como familia, fue tan desagradable que todavía al día de hoy yo la recuerdo como si pasó ayer. O sea, es importante los centros de salud saber que la experiencia que se vive impacta no en el momento, sino de por vida. O sea, yo recuerdo constantemente, no estoy hablando del punto de vista de la asistencia, sino del punto de vista de cómo incluso la infraestructura jugaba con mi experiencia del momento. O sea, yo estaba durmiendo en un pasillo sin las condiciones. Entonces, a partir de ese momento, me llenó esa necesidad de prepararme, de estudiar, prepararme, con la finalidad de ofrecer un servicio que veía que en otros países es tan diferente, y dije, bueno, ¿y por qué aquí no? Y me encanta cómo iniciamos este panel. Fíjense que la doctora dice, aunque es público, es bueno. El doctor hace énfasis también en la parte pública, y es porque en nuestro país se entiende que el servicio público muchas veces no es tan bueno, y que el servicio privado, por cierta característica, posiblemente ciertas libertades económicas, bueno, pues sí lo es. Y aunque se piensa de esa manera, en ciertos aspectos tiene razón. Las mejores infraestructuras que tenemos en el área de la salud, no la más grande, pero la que tiene mejores condiciones para la experiencia del paciente, la mayoría son privadas. Y hablaba hace un momento con la doctora y le decía, mira, un tema es que muchas veces en la planificación de los proyectos públicos, lo que menos interviene son la parte médica. O sea, solamente el Estado dice, bueno, vamos a construir un hospital en tal o cual lugar, y solamente se maneja desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista de la arquitectura y la ingeniería y punto. Entonces, hoy en día más que nunca, los proyectos de salud son multidisciplinares. Ahora, desde el punto de vista de la experiencia, tenemos que entender que los pacientes que ingresan a un centro de salud tienen dos características fundamentales. Unas son sus necesidades y otras son sus expectativas. Las necesidades son resueltas desde el punto de vista médico. Un centro que le ofrezca tecnología, un buen equipo médico, porque son sus necesidades elementales. Pero muchas veces las expectativas no únicamente son factores clínicos. En las expectativas ingresan otro tipo de factores, y es donde ingresa la infraestructura, la arquitectura, y cómo se prepare para recibir a ese paciente, y cómo eso genera niveles de satisfacción y experiencia que impactan de una manera u otra.
Los conceptos tradicionales de los centros de salud, sea público o privado, las últimas décadas han venido cambiando. Estamos ante nuevos paradigmas que están redefiniendo la experiencia del paciente y su interacción con los centros de salud. Y es bueno entender esa parte porque son factores de suma importancia al momento de tomar decisiones con la finalidad de que la infraestructura esté acorde al nivel o a la experiencia de atención del paciente. Podemos ver que de los años 70 para acá todo ha cambiado en la medicina. En los años 70 para acá fue donde se dio 3 movimientos que se habla bastante. El movimiento de la medicina basada en evidencia, que fue en Canadá. En el 76 el movimiento de la atención centrada en el paciente, pero quiero recalcar un movimiento que se dio en el año 1980 y que ha impactado en las infraestructuras, tanto pública como privada, en todo el mundo, porque no solamente ayudó de manera conceptual, sino también ha impactado de manera de proceso. En esa época, un psicólogo ambientalista llamado Ulrich demostró cómo la infraestructura tiene una relación muy estrecha, no solamente en la experiencia, sino también en el proceso de recuperación de los pacientes. Él hizo un estudio donde cómo la habitación que tenga un buen acceso a la luz natural, el control del ruido, el uso del color, la sensación de seguridad y privacidad, cómo eso colaboraba de manera muy directa y se reflejaba en todo el proceso de recuperación de los pacientes. No solamente lo presentó de ese punto de vista, sino también en el estudio que se publicó se demostró de cómo eso impactaba de manera económica a beneficio de los hospitales y los centros de salud. Entonces, como país y como en esta plataforma que hoy más que nunca se habla del turismo de salud, nosotros como país receptor del turismo de salud, que buscamos tener un posicionamiento privilegiado y sostenible a mediano y largo plazo, tenemos que entender que nuestras infraestructuras pública o privada deben ser un equilibrio entre la necesidad de incorporar siempre las últimas tecnologías versus los entornos sanitarios humanos y que generen experiencia positiva. Tenemos que tomar en cuenta y velar de que exista eficiencia, de que exista un buen programa funcional y organizativo, porque eso ayuda a que genere ahorro económico. La salud es costosa, operar los centros de salud son costosos, pero siempre tenemos que velar por las necesidades emocionales y psicológicas de nuestros pacientes. Excelente, wow, excelente respuesta. Me encantó la parte del humanismo, que voy a tocar con la doctora en unos minutos, y de la experiencia en sí, que al fin es verlo como un ahorro, no como un gasto. Entonces, tocando el tema de que estamos en turismo de salud, yo creo que hay un reto, no solamente para República Dominicana, sino para Estados Unidos, que también tenían un alto nivel de turismo de salud, que ha bajado bastante por la pandemia, y que nosotros hemos podido, por lo menos que yo percibo desde afuera, hemos podido reestructurar, tener más equipos, tanto para el sector privado, que es un sector que antes se veía como un sector de alta tecnología, ni siquiera de estructural, porque había muchas clínicas amendadas, incluyendo la de mi familia en ese tiempo, pero que se veían buenos médicos, buena tecnología, pero el impacto de camas en el país, cuando lo miras, si lo hablamos de ingresos, era mínimo. Ahora, lo que sí transciende entre los dos sectores es el toque humanismo, de toque humano que puede tener. Y yo quería preguntarle a la doctora, específicamente, porque cuando vi esas imágenes me impresioné, del juego con los niños, si esa es una misión o visión de Lugo Mendoza o una marca país. Bueno, yo digo que Lugo Mendoza es un patrimonio de la República Dominicana y la humanización efectivamente, al igual que la investigación científica, son parte de nuestra visión para el 2024. Ser reconocido como una institución modelo en humanización
y en la investigación científica. Pero el concepto de humanización es muy importante a todos los niveles. Es algo que debe trabajarse con las personas que pertenecen a la institución, no es algo que tú tienes que obligar, es una inspiración que debe salir de cada quien, pero para eso debe venir desde la más alta dirección hasta cualquier colaborador de la institución. O sea, yo he tenido pacientes, padres que me han dicho, este hospital es tan especial que la misma persona que limpia te puede poner la mano en el hombro y decirte todo va a estar bien. Eso impacta mucho en la experiencia del paciente. Entonces, involucrar a las personas, a los colaboradores de la institución desde la dirección, que ellos sepan cuál es la misión del hospital, hacia dónde queremos ir y cuáles son los valores que vamos a utilizar para eso, es sumamente importante para que ellos se sientan parte de la institución. Si no se sienten parte de la institución, si no tienen ese sentido de pertenencia, tú no lo vas a lograr. Porque es como digo, todo eso que ustedes vieron ahí son colaboradores. O sea, el que hace la musicoterapia con los niños de cuidado intensivo neonatal, que va un rato a tocarle canciones de cuna a esos bebés, es el gerente de archivo. El coronel Bernardo Florencio se vistió de Batman en el día súper y fue disfrazado de Batman y los niños se hacían fotos con él. O sea, ¿cómo conseguir eso? Eso debe venir desde la más alta dirección, dando el ejemplo de que ellos vean qué es lo que se quiere, que queremos que el paciente se sienta con un trato de cortesía, con amabilidad y que toda la institución hable tu mismo idioma. O sea, que las personas son sumamente importantes para lograr lo que se quiere en humanización y por lo tanto en experiencia del paciente. Excelente. O sea que la humanización es un pilar de la misión y visión de todos. Interesante. Lo sabemos, pero a veces no lo practicamos y más aún no lo comunicamos. Y creo que es importante. Yendo donde el doctor José Joaquín Puello, me quedé pensando ahorita, porque como ATO fue perfecto, sin certificación no hay recertificación, sin recertificación no hay un proceso actuarial, sin un proceso actuarial estamos, no voy a decir huelga, pues tampoco soy político, estamos en problemas entre dos sectores, el médico y las prestadoras de salud, que ya son casi un evento público-privado. Y sin eso no podemos llevar a las buenas prácticas que todos decimos que tenemos que llevar, pero que estamos en el mismo sistema y no podemos integrarla de forma fluida, como dijo el expositor anterior, digital, que la podemos sacar tan rápido. Entonces le quería preguntar al doctor José Joaquín Puello, tanto que tiene experiencia con inteligencia artificial, con los cotejos manuales que antes se hacían para poder llevar. ¿Cómo usted ve en la integración de la digitalización del sistema de salud dominicano? Porque usted representa muchas camas y creo que es un pilar para tener tal vez un récord único, para tener recetas ya muy practicadas por nosotros en la pandemia, la telemedicina que vino a quedarse. ¿Cómo, comparando el cuidado de los años, de 60 años de práctica, usted ve esa transformación digital y cómo no podemos perder la esencia que hemos ganado en estos últimos años de la experiencia de ese paciente por estar en un modelo digital? Sí, como ustedes ven, gracias José Rafael, como ustedes ven, la pregunta es compleja. El tema de salud es uno de los temas más complejos de cualquier sociedad antigua o contemporánea. Porque yo le voy a decir ahora al público, José, que está aquí, ¿cuál es el primer derecho de los seres humanos? El primero, no estoy hablando del segundo y tercero. El primer derecho es el derecho a la vida. Si es así, y todos lo aceptamos que es así, entonces la primera función del Estado, de cualquier Estado, es mejorar nuestro sistema de salud. Pero es complejo, o sea, tiene una altísima complejidad, porque va, como decía la doctora Ten,
va desde simplemente el paciente que tú recibes y que tienes que ofrecerle no solamente tus conocimientos médicos, buenos conocimientos, sino además, porque ahí comienza esa cadena que es interminable. Cuando ese niño entra al consultorio de ella, o va un paciente donde José, o entra a mi consultorio en la ciudad sanitaria o en la clínica donde yo trabajo, ese es el primer contacto entre dos seres humanos. Uno, o sea, que va a pedir la asistencia, y el otro que se la va a dar. Bueno, ¿cuál es el consejo entonces al estudiante de medicina? El consejo al estudiante de medicina, José, es que cuando ese paciente llegue en la primera etapa de esa cadena, se ponga en la falda o en los pantalones de esa persona y que sepa que esa es su hermana o su hermano. Ahí comienza la cadena. A partir de ahí viene entonces todo lo demás. Y obviamente que el sistema nuestro de salud ha sido un sistema débil por años. No anoten ustedes que se le debe al gobierno de fulano o al presidente tal o cual. No, es que realmente nuestro sistema ha sido un sistema débil desde el punto de vista de las prestaciones que damos. Entonces hay que reformarlo. Por eso es que tu pregunta es a veces tan difícil de contestar. Hay cosas que nos ayudan, no hay ninguna duda de que nosotros debemos aspirar a la excelencia. La excelencia en un hospital no es solamente tener las herramientas, la compasión de que hablaba la doctora Ten, no, es también saber que estamos transitando un camino que debe ser más rápido. Por ejemplo, la parte digital. No hay ninguna duda que la parte digital nos ayuda, sin lugar a dudas, pero tenemos que tener las manos. A veces en el quirófano, José, yo recibo el disquete de una resonancia magnética, que ahora les voy a comentar algo sobre eso, de una resonancia magnética o de una tomografía, y en la sala de operación donde yo estoy operando, que no es en la ciudad sanitaria, no tengo dónde verlo, y me tendrían que haber mandado las radiografías. Entonces, estamos en una lucha incesante para mejorar aquellas cosas que son imprescindibles. Yo voy a hacer una propuesta que es probable que esto llegue al ministro de Hacienda. Si yo fuera el ministro de Hacienda, que no lo soy, ni quiero serlo tampoco, no quiero serlo, las herramientas médicas yo las dejaría entrar, las que son importadas al país, sin ningún tipo de impuesto. Les voy a decir por qué. Porque invertir en la salud es la mejor inversión que una nación puede hacer. Es que no hay otra. Y obviamente esto va también con lo que dijo el ingeniero Valenzuela, el arquitecto Valenzuela. También para la construcción de hospitales privadas o de la red pública, también yo propondría que los insumos vengan libres de impuestos. Porque es que cuando usted invierte en la salud, usted está invirtiendo a largo plazo. Y les puedo contar 1001 detalles que ustedes no se pueden imaginar. Uno basta. Yo recibo un jovencito de Santiago, pizzero, delivery, con un sueldo de 8,000 pesos mensuales, más lo que le daba a la gente cuando llegaba con el delivery, con dos aneurismas en el cerebro. Lo operamos, embolizamos los dos aneurismas. Obviamente eso es una alta tecnología, hay que poner unos alambritos chiquiticos que se llaman coils, y le pusimos los coils. El costo de los coils fue 1.700.000 pesos. Pregunto, ¿de dónde ese muchacho iba a sacar 1.700.000 pesos para operarse? Entonces, el sistema de salud de la nación tiene que verse de manera integral. Y de manera integral significa muchas cosas, y quizás el tiempo no nos da. Desde las UNAP, las unidades de atención primaria, el médico generalista que hace que los hospitales se descongestionen, etcétera, etcétera. Entonces, es un tema
que, como dice el doctor Yunen, nosotros tenemos que verlo de manera integral para poder avanzar. De lo contrario, vamos a ir dando tumbos, vamos a ir, pasando vallas. Mientras más rápido la pasamos, no necesariamente es lo mejor. Un presupuesto que todavía tiene que ser aumentado, la gente lo sabe. Todo el que está aquí sabe que el presupuesto nacional es el 1.7% del PIB en salud. Eso tiene que aumentar. Pero voy más lejos. Yo pienso a veces, ¿y la gente creerá que un médico puede vivir con 60,000 pesos mensuales? ¿Pero a quién se le ha ocurrido eso? Entonces también ese es un tema, pero el Estado a veces no puede. Entonces tiene que haber un equilibrio en la concepción de la salud de la nación. Tiene que haber un equilibrio entre lo posible y lo que podemos hacer, como decía Pablo Neruda, ¿no? Yo hice todo lo que pude, deseé todo lo que pude, pero no todo me llegó, decía Pablo Neruda. Y ese es el tema en la salud, o sea, verla de manera integral y ir focalizando cada cosa para irla resolviendo paso a paso. Creo que lo vamos a lograr. Es cuestión de tiempo. Yo no quiero politizar esto, pero pienso que tenemos autoridades ahora que están escuchando, y lo digo con toda sinceridad. Esto no es un escenario político ni mucho menos, pero la salud también está muy unida a las políticas públicas. Y aspirar que tanto las clínicas privadas como la red pública estemos más o menos al mismo nivel y que demos el mismo tipo de atención. Ese es mi pensamiento. Excelente, o sea, mantener el mismo estándar, ¿okay?, entre lo público y lo privado, que ni se note, está excelente. Un llamado al Ministerio de Hacienda, interesante también, porque yo en algún momento tuve, no una idea igual, pero similar, que era lo que se iba a pagar impuestos, pues paguémoslos en educación para las residencias, que son lo que se necesitan para cumplir estos grandes centros, y lo que hemos hablado con el arquitecto Valenzuela, que le quería preguntar. Siempre se habla de la armonía del paciente y la experiencia del paciente, pero el personal con la digitalización, que nadie habla mal de la digitalización, pero si hay algo que está atado a la digitalización, es lo que le llaman en Estados Unidos el burnout, el cansancio, porque tomas horas para digitar los récords después. ¿Qué ambiente le ves al personal de salud, enfermera, técnicos, médicos, y una opinión, cuando tú diseñas un centro, vamos a decir, de 100 camas, para poder, porque no te puedo decir un centro abierto, porque si hay algo que abre de 7 a 7 de la noche, va a ser muy diferente que algo que tenga 24 horas. Así como el doctor José Joaquín se puso dentro de ese paciente, ¿cómo el que diseña esa experiencia y lo ve casi en 3D, no quiero decir 5G aquí, porque 3D, ¿cómo te ves tú para diseñar hacia el personal de salud, para que ese personal de salud te rinda más? Bueno, mire, uno de las características que más se utiliza al momento de diseñar un centro de salud es que el centro de salud debe ser eficiente, por varias razones. Y la eficiencia va muy orientada a cómo funcionan los procesos dentro de un centro de salud. Y eso es algo que al momento de planificarlo hay que tomarlo muy en cuenta. Un hospital o una clínica es como una industria de procesos. Desde el ingreso del paciente, que es el input, hasta la salida, que es un output. O sea, son procesos. Muchas veces no se toma mucho en cuenta la experiencia del personal asistencial. O sea, y creo que el COVID ha puesto muy de manifiesto lo que se vive en los centros de salud, cómo el personal médico, enfermera, todo el que colabora en el proceso de asistencia se fatiga y vive en experiencia totalmente difícil. Entonces,
al momento de planificar, diseñar y construir un centro de salud, tenemos que tomar en cuenta principalmente el usuario. Estamos hablando de la experiencia del paciente, pero el paciente es parte del usuario. Tenemos que tomar en cuenta también dentro del usuario todo el personal que interviene dentro de la edificación. O sea, he visto proyectos que no se organiza desde el punto de vista lógico, donde muchas veces la enfermera o el médico, para desarrollar sus funciones, tiene que generar desplazamiento totalmente innecesario. O sea, la eficiencia es hacer lo que se debe hacer en el momento que se debe hacer y con la distancia de lo que se debe hacer dentro de un hospital. O sea, cuando un personal en un hospital que tiene que desplazarse a grande distancia, se cansa mucho más, se siente fatigado cuando no se crean espacio y entorno que también lo relajen a ellos y lo ayuden a mejorar esa experiencia, pues eso también se transfiere en lo que puede recibir el paciente. No sé si han visto una serie muy popular que hay en Netflix ahora, que le llaman New Heights, ¿no? Esa serie ha demostrado, y a mí me encantó verla, porque no solamente se veía el hospital desde el punto de vista del paciente, sino también de lo que viven los profesionales. O sea, al profesional le impacta las emociones. Cuando alguien muere también le impacta. Tiene su propio problema como familia, como ser humano. También es diagnosticado con situaciones difíciles. Entonces, pero pasa sin embargo mucho tiempo dentro de un entorno que le agrega mucho más carga a sus propias emociones. Entonces, el hospital debe ser y los centros de salud deben ser vistos desde diferentes tipos de usuarios, pensando en la experiencia de cada uno de manera individual. Muchas veces pensamos en la experiencia solamente desde el punto de vista que si los colores, las luces, los materiales, no. O sea, crear un ambiente agradable. Ya hoy, más que crear un espacio humanizado, se procura crear una infraestructura humanizada. No es solamente crear un ambiente, es que el edificio completo colabore en la experiencia. O sea, el edificio debe tener buena entrada de luz natural, el edificio tiene que tener buena orientación, debe promover la interacción social, tanto en el paciente como el personal asistencial. O sea, por ejemplo, hay estudios que demuestran que uno de los lugares que más estrés le genera a un paciente es la sala de espera. O sea, mire qué paradójico, ¿no? ¿Verdad? El lugar donde llega es el lugar donde más estrés, porque usted llega con temor, y hoy más que nunca tenemos el COVID. O sea, el COVID ha hecho que una sala de espera que anteriormente dentro de los rangos de riesgo era de menor riesgo, hoy en día es un área de la mayor riesgo de contagio. Entonces te hace sentir mucho más estresado. Entonces los diseñadores, los arquitectos, hoy más que nunca procuramos tomar decisiones menos intuitivas y más en base a evaluaciones científicas. Es por eso que existe una corriente, incluso una certificación que se llama el diseño en base a la evidencia, donde se procura que todas las decisiones que se tomen sean evaluadas en investigaciones científicas creíbles. ¿Por qué? Porque se estudia el individuo paciente desde diferentes puntos de vista y diferentes ópticas, pero también se estudia el usuario, se estudia el personal asistencial y todo lo que interviene dentro de un edificio tan complejo y tan complicado como son los hospitales. Excelente, y así me sentí cuando estabas explicando, porque recuerdo que cuando primero diseñé un cuidado intensivo del país, integré lo multidisciplinario que hablabas, y una enfermera en Montefiore me dijo: doctor, ¿usted está diseñando algo allá? Y digo, sí, 6 camitas, una cosa pequeña. Me dice, aunque sean 6 camitas, no se olvide de ponerle inodoro adentro del cuidado intensivo. Claro, de ahí vienen las prácticas, las buenas prácticas, vienen las certificaciones, si te deja infectología o no. Y déjenme decirle que lo que más le gustaba al paciente era que podía sentarse en un inodoro, aunque tuviese una línea central, un catéter cerebral. Señores, ha sido un gusto conversar con ustedes, amena. Yo tenía muchísimas preguntas y no traje ninguna. Y lo único que le voy a hablar de vacunas a ustedes es
dejarle un dicho y decirle que para lo único que no hay vacuna es para el optimismo. Muchas gracias.